Ok, bueno, muy bien. Bueno, habiéndonos ya despedido, saludado y encomendado en oración a nuestro Señor, damos inicio entonces a esta primera clase de este curso, eh, El Dios verdadero, entregado por vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga, en nombre de Academia Cristo. Nuestra primera lección en este día 28 de septiembre del año 2020. Sean, por supuesto, todos bienvenidos y a vuestro servicio. Bueno, comenzaremos con con la clase entonces. Eh, a ver, bueno, eh, básicamente este curso lo que busca es hacer un breve resumen de de las enseñanzas contenidas en el llamado credo apostólico. Que es de de todos los grupos o conjuntos de enseñanzas posteriores a la Biblia, a los que adhiere el cristianismo, es el más antiguo de todos. O sea, recuerden, hay tres credos: está el credo apostólico, después le sigue el credo niceno y después el credo atanasiano, o de Atanasio, como quiera que le llamen. Eh, y precisamente todos esos credos apuntan a necesidades, básicamente. No es que simplemente un día se apareció un grupo de, por así decirlo, iluminados y decidió, ok, ¿saben qué? Vamos a escribir algo. Como todo documento histórico, ya sea cristiano o no cristiano, siempre estos documentos importantes o textos importantes, ya sea breves o muy extensos, recuerden que siempre surgen como fruto de una necesidad. No es que, insisto, seguramente, o sea, es más, incluso si comparan este y los otros credos, van a darse cuenta que el credo apostólico, claro, es muy sencillo ¿cómo decirlo? En su redacción, en su contenido, no es, digamos, un documento doctrinal muy fuerte. Algunas personas, digamos, incluso eh, lo consideran un poco livianos, por así decirlo, literalmente. Pero sin embargo, entonces, ¿por qué? Porque en esa época, en el siglo I, principios del siglo II, cuando mucho, todavía la iglesia cristiana no tenía grandes problemas a los que tenía que afrontar. O sea, grandes, sí, habían problemas, pero en lo que eran las enseñanzas cristianas, estaba medianamente claro todavía, no entraban las divisiones o las grandes herejías, las falsas enseñanzas, que lamentablemente tardaron solamente un par de décadas, cuando mucho 50 años del segundo siglo, a entrar al cristianismo. Por eso los otros credos son bastante más extensos y también con más detalles, en donde ya se entra a defender la fe. En el credo apostólico, lo que se hace es derechamente, simplemente describir la fe, decir esto es lo que creemos. En ese sentido, ahí la pregunta, como está plasmada en la pizarra, o sea, perdón, en la presentación, ¿qué significa la palabra credo? ¿Le puedo ¿Alguno lo decir yo, sabe? pastor? ¿Quién quiera? ¿Quién sea? Yo creo. Exacto. O sea, básicamente es creo, pero sí, en realidad la manera más correcta de traducirlo, de acuerdo a su uso en el castellano, es literalmente creo. O sea, es una palabra de origen griego, si mal no recuerdo, o latín, perdón, que como muchas palabras que nosotros con el tiempo le damos un significado espiritual, originalmente eran simplemente palabras del vocabulario común. Por ejemplo, como lo que sucede con la palabra iglesia. ¿Saben lo que significa la palabra o de qué palabra viene el concepto de iglesia? ¿Qué significa iglesia? No su definición, sino qué significa la palabra o de dónde proviene la palabra iglesia, que obviamente es una palabra que asociamos con el cristianismo desde siempre. ¿Alguien lo sabe? La palabra iglesia simplemente significa asamblea, reunión de varias personas. Entonces, al igual que credo, no es una palabra que haya tenido un origen espiritual, religioso, ni siquiera cristiano o no cristiano, sino simplemente
como los cristianos comenzaron a tener la costumbre de estar reunidos, a diferencia de otras religiones, se comenzó a hablar de ellos como la eclesía, la asamblea de los creyentes, palabra que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Solo como una aclaración. Bueno, entonces, bueno, en ese contexto, como les decía, perdón, déjenme, me están pidiendo, ay, ok, bueno, perdón. Entonces, un credo en general, por definición, es precisamente la declaración de lo que cree y enseña un grupo. Y es obviamente un resumen en el caso de este grupo llamado Iglesia Cristiana. Tiene que ser necesariamente un conjunto, el resumen de las verdades bíblicas. Por ahí algunos dirán, pero es que no necesitamos resumir o que para poner. Muchos dicen, ok, pero es que yo creo en Cristo. La Biblia, una frase que muchas veces vamos a escuchar, o ya hemos escuchado, no, es que yo creo en Cristo, no más que la Biblia. Pero dígame usted, el Cristo que usted y yo conocemos, ¿de dónde lo conocemos? ¿Se le apareció a Dios, Cristo, a usted en su casa conversando? ¿Habló cara a cara con él? ¿Lo encuentra en los textos de lo que es de cualquier tipo? El Cristo, insisto, que usted y yo conocemos, nos gusta o no, ¿de dónde lo conocemos? De la Biblia, pastor. Exacto, y no solo de la Biblia, sino que única y exclusivamente de la Biblia. Por lo tanto, si es que si vamos a hablar de decir que somos cristianos, necesariamente esas enseñanzas tienen que venir obviamente de la Biblia, porque si el padre de nuestra iglesia, Cristo, solamente está representado en la Biblia, ¿de dónde más entonces podríamos obtener nuestras enseñanzas? Única y exclusivamente de ahí. Por lo mismo, entonces, como dice ahí lo que ustedes pueden leer, el credo, en este caso, es el resumen de las verdades, pero verdades bíblicas, que es la única fuente de nuestra verdad. Es más, la Biblia no es solamente la fuente de la verdad, sino que es la verdad en sí misma. Muy bien. Entonces es útil para examinar los credos de otros, para ver si se conforman o están de acuerdo al contenido bíblico. Porque, por supuesto, nadie que presuma de ser cristiano va a poder en duda que, por ejemplo, creo en Dios, que Dios es Padre Todopoderoso, que es Creador, que Jesucristo es el único Hijo de Dios, etc. Entonces, ese tipo de cosas, por muy sencillas que parezcan, tienen que ser, insisto, siempre confrontadas a la luz de la Biblia. Muchas veces la gente dice, ok, pero es que es algo evidente, es algo normal, a nosotros no nos va, la herejía no nos va a llegar, las falsas enseñanzas no nos van a afectar. Pero tengan por seguro que todos los grupos de herejes que han existido hasta el día de hoy han pensado lo mismo. No, a mí no me va a pasar. A nosotros estamos firmes en la fe. La doctrina no necesitamos profundizarla porque supuestamente no necesitamos tanto, como me dijo en alguna ocasión alguien, Cristo une, la doctrina divide. Pero bueno, ¿acaso la enseñanza de Cristo no es un tipo de doctrina también? ¿La Biblia acaso no nos enseña doctrina de principio a fin también? Todo nos enseña. Claro, o sea, piensen, algunos dirán Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos dirán, ¿y qué doctrina hay ahí? ¿Cómo que no? Ahí está diciéndonos que Dios es creador. O sea, una de las primeras características, o sea, características de Dios. O si nos vamos al final de la Biblia, el último versículo, ¿qué nos dice? La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, nos está hablando ya de la obra salvífica de Cristo
en favor de nosotros. Entonces, literalmente en el primer versículo de la Biblia ya tenemos doctrina. En el último también. En el resto ni hablar, también. Entonces no podemos decir así tan fácil que no, que Cristo une, la doctrina divide. Y aún así, la gente hoy en día en este mundo humanista, mal llamado pluralista, tiene en un pedestal, si es que lo piensan, la palabra unidad. Ahí les pregunto, ¿la unidad en sí misma, como tal, es buena en sí misma o es mala? Es buena. Buena. ¿Siempre? Yo A ver, creo que sí, pastor. lamento corregirlo, mi estimado. Dígame, ¿qué pasaría si nosotros ahora en un arranque de locura dijéramos, ¿sabe qué? Hagamos una sola iglesia, seamos uno solo, tengamos una plena unidad, por ejemplo, con el Vaticano. Vamos a estar unidos, sin duda, si es que pasara eso. Y dígame, ¿esa unidad sería buena o mala? Mala. Claro, Depende, ¿no? porque nadie, perdón, alguien dice que no puede entrar. No sé cómo hacerlo desde acá. O sea, entonces la unidad en este, insisto, en este mundo humanista, en donde todo se centra en el ser humano y su supuesta bondad, se nos hace creer que todos somos lo mismo, que no importan las diferencias. Y que por lo tanto, no, digamos, necesariamente la unidad y ese tipo de conceptos netamente humanistas son buenos, positivos, y que necesariamente llevan a bien. O por ejemplo, supongamos, no sé, también para darles un ejemplo un poco más secular. No sé qué tanto conocerán de la política, pero ahora en Estados Unidos creo que en menos de un mes hay una elección presidencial. ¿Se imaginan que alguien dijera, ok, fundemos el partido demócrata republicano y hagamos una sola Sí. asamblea, no importan las diferencias, sino que seamos uno solo? ¿Qué creen que pasaría? ¿Creen que sería para el bien de cada uno de esos grupos de personas? No, profesor. No, de hecho, probablemente hasta se matarían a palos. O Una sea, dictadura. sería una absoluta anarquía. Entonces, sí, incluso en ese tipo de cosas, es necesaria a veces la división. Incluso, insisto, la palabra suena fuerte, pero a veces eso es necesario. Insisto, no, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, ¿por qué entonces la Biblia, la enseñanza doctrinal, la podemos poner a disposición o en discusión como si fuera una moneda de cambio fácil de contrastar con cualquier otra realidad? Bueno, y aquí entonces el Dios en el que nosotros creemos, el que, por así decirlo, el Dios que nos divide de los demás dioses, o mal llamados dioses, de los que pretenden ser dioses. El Dios que nosotros tenemos tiene una característica particular, que lo hace único en relación a los demás dioses. Y es precisamente esa palabra ahí que ven en mayúscula, Trinidad. Por ejemplo, ya que mencionaba recién la Iglesia Católica, obviamente tenemos nuestras grandes diferencias con ellos, con otras tantas iglesias cristianas también. Pero dentro de todo, al menos se le acepta el concepto que muchos consideran es cristianos equivocados. Pero es distinto si es que alguien, como por ejemplo la autoproclamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, niegan la existencia de la Trinidad, o también los autoproclamados testigos de Jehová, que ellos dicen que no existe la Trinidad. Entonces, ellos dejan ya de tener una equivocación a derechamente no ser cristianos, a no ser creyentes. No se puede, digamos, ser cristiano y no creer en la Trinidad, porque la esencia de Dios mismo es de un Dios, el Dios en el que usted y yo creemos es un Dios trino. Y es cosa que analizaremos
ahora de inmediato. Bueno, Trinidad y Trino significan tres en uno. No es una cosa que, por cierto, diga que sea fácil de entender, pero describe la enseñanza que encontramos en la Biblia. O sea, algunos tratan de buscar analogías comparando la Trinidad con el, no sé, por ejemplo, con el agua, que es H2O, pero que se ve una misma cosa. No, estamos hablando de Dios. Por lo tanto, si pudiéramos decir, ok, comprendimos totalmente a Dios, no estamos hablando de Dios entonces. O sea, recuerden, Dios es algo totalmente ajeno a nuestro entendimiento. Por lo tanto, tratar de entender racionalmente lo que significa la Trinidad o cómo es, o sea, digamos, cómo puede ser que Dios sea tres personas, en realidad sería tratar de ponernos al mismo nivel de Dios. Piénsenlo así, Dios es totalmente superior a nosotros, eterno, inmutable, perfecto, etcétera. Nosotros, que somos todo lo contrario a eso, ¿podemos comprender plenamente a Dios? El que quiera comentar, creo que don Marcelo, eh, hable nomás si lo necesita. Hola. Obvio, buenas noches, mucho gusto, Marcelo, profesor. No, en Claro. absoluto vamos a entender las cosas de Dios. De hecho, esa probablemente fue la primera tentación del ser humano en el Edén. ¿Cuál fue la tentación del ser humano en el Edén? Tratar de entender a Dios y ser como Dios. O sea, piénselo así, ni siquiera entre nosotros mismos, aunque nos llegáramos a conocer, a vivir juntos, a ser parte de una misma familia, de una misma iglesia, compartir cotidianamente, ni siquiera entre nosotros podríamos comprender cómo es el otro mutuamente. Entonces, ¿cómo vamos a creer que vamos a comprender a este Dios trino en el que usted y yo creemos? En este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es aceptar al Dios trino tal como se nos muestra en la Biblia, así de simple. No tratar, digamos, eh, insisto, de buscarle explicaciones que podrán parecer lógicas, pero que siempre se van a quedar cortas en algún aspecto de la explicación. O sea, recuerden, nosotros somos, ya de por sí, el hecho de que seamos seres finitos y también imperfectos, tratando de enseñar o de comprender a un Dios perfecto es algo absolutamente imposible. Lo que nos tiene que consolar es que esta es una enseñanza bíblica. Entonces, nada más que eso. Eso no solo consolar, sino que eso es lo único que nos tiene que bastar a nosotros que nos decimos cristianos. Bueno, por lo tanto, hay un Dios, pero hay tres personas distintas en ese único Dios. Entonces, Dios a veces usa milagros para proveernos. Sin embargo, ¿cuál es su forma normal de cuidar y proveer? Bueno, Dios usa relaciones comunes y cotidianas para proveer y cuidar su mundo y la corona de su creación. ¿Qué es lo más importante de la creación de Dios? La corona de su creación. El universo, la que Nosotros, vivimos. El hombre. El Nosotros. ser humano. O sea, recuerden, nosotros somos, esa es la gran diferencia precisamente de la religión cristiana versus las demás religiones. Todas las demás precisamente piensan que el universo, que la creación, que la naturaleza, que los animales, que el oxígeno, que los planetas, que los astros, etc. El cristianismo, en cambio, nos dice que a pesar de nuestro pecado, somos lo más fundamental de la creación y que la creación es para nosotros y no nosotros para la creación. ¿Ok? Bueno. Entonces, por ejemplo,
usa las vocaciones de los padres, agricultores, conductores de camiones, dueños de tiendas y mucho más para proporcionar comida a las personas, pues solo por dar un ejemplo. Bueno, relaciones cotidianas, digamos, comunes y cotidianas. Ejemplo, las vocaciones de los, como les decía, los padres, los agricultores, conductores de camiones, dueños de tiendas, etc. Bueno, ahí cuando consideramos las buenas nuevas del Evangelio, debemos comenzar obviamente con Dios. La gracia de Dios, su amor inmerecido por los pecadores, es el corazón y el núcleo, lo central de nuestra salvación y por lo tanto de nuestra vida eterna. Dios tuvo que actuar para salvarnos porque no podíamos realizar ninguna buena acción para acercarnos más, no podíamos acercarnos a Dios. De hecho, no podemos. El acercamiento que tenemos nosotros respecto de Dios es a causa de ¿qué? De nuestra bondad. Gracias. Exacto, de la gracia, pero la gracia de Cristo. Sin esa De gracia de Cristo. Cristo, sin esa gracia de Cristo, derechamente no hay acercamiento a Dios. Así de fácil. Y como ven ahí, esa es una de las fórmulas llamadas trinitarias o maneras de representar la Trinidad más antiguas que existen. Tal vez es la más antigua, de hecho. Sé que debe tener por lo menos unos 1700 años de antigüedad. Entonces, ahí vemos que para nuestra salvación, Dios envió al Padre, envió a su Hijo, Jesús, que vivió por nosotros y murió por nosotros como nuestro sustituto. El Espíritu Santo nos lleva la fe a Jesús a través del Evangelio en su palabra y en sus sacramentos. Como se mencionó en el video, la Trinidad es un trabajo en equipo, pero en amor. O sea, de una u otra manera, toda la Trinidad trabaja, como Dios mismo es tan perfecto que trabaja en plena armonía. Si piénsalo así, ninguna acción del Padre contradice una acción del Hijo o del Espíritu Santo, o ninguna acción del Hijo contradice la del Padre o del Espíritu Santo, y ninguna acción del Espíritu Santo contradice al Padre o al Hijo. Es tan perfecta esa comunión que precisamente eso no sucede. Si fuese así, claro, estaríamos hablando de tres dioses distintos, pero no es el caso. Por eso esa representación que ven ahí. El Padre no es el Hijo, pero es Dios. El Padre no es el Espíritu Santo, pero es Dios. O sea, insisto, es algo que, insisto, a la lógica humana, por supuesto, es inentendible, es inalcanzable, pero recordemos que la perfección divina no es precisamente más importante que nuestro débil entendimiento. Entonces, el Dios Padre es precisamente el Hijo. Bueno, en este caso precisamente nos estamos centrando en Dios Padre. Principalmente en Dios, o sea, Él es nuestro Padre, no solo porque el hecho de que nos creó, sino que lo más importante, porque la obra de redención de Jesús nos ha hecho sus propios hijos. O sea, esa es una dignidad que le da el ser humano a Dios, no solamente, y piénselo así, no solamente nos ha creado, sino que nos ha dado lo necesario para que podamos ser parte de su creación y vivir de manera, y tener todo lo que necesitamos para vivir. De hecho, incluso cuando el ser humano cayó en pecado, la primacía de Dios, perdón, del ser humano respecto de la creación, en ningún momento se vio interrumpida. El ser humano pecó, fue castigado, pero en ningún momento se anuló la promesa de que el ser humano tenía que señorear la creación. Cosa que obviamente está muy puesta en duda hoy en día
especialmente estos sectores ecologistas fanáticos o los que quieren que se deje de comer cierto tipo de alimentos, etc. No, obviamente, precisamente, seguimos siendo tan administradores de la creación como lo éramos antes. La diferencia es que antes los que administraban eso eran personas sin pecado, y ahora lo administran pecadores, y por eso las cosas que suceden. Pero seguimos siendo tan administradores de la creación como lo eran antes. Entonces, en el curso sobre Génesis, el primer libro de la Biblia, se podrá estudiar más sobre la creación. En esta lección consideraremos más sobre quién es Dios y cómo continúa preservándonos y cuidándonos. Aquí una pregunta. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de Dios? El primero, nos dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahí pues, casi cae de cajón, como diríamos, pero nunca está de más mostrarlo. El hecho de que Dios es uno. O sea, es trino, pero es uno. ¿Ok? Después nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es parte de lo que llamamos la Gran Comisión. ¿Qué nos indica esto? Que hay tres personas en la Trinidad. Sino, ¿qué sentido, piénsalo así, qué sentido tendría mencionar en un versículo tan fundamental como este para el inicio del cristianismo, mencionar unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Si la predicación y el bautismo va a ser en el nombre del Dios Trino, si no fuese en el nombre del Dios, si Dios no fuese trino, ¿para qué mencionar a las tres personas en el mismo, en la misma comisión? Sería innecesario, si caso no absurdo. Pero precisamente aquí el hecho de que se mencione en la parte fundamental del cristianismo, que es la predicación de la palabra, se menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, si usted va a predicar, no se puede predicar al Padre sin predicar conjuntamente al Hijo y al Espíritu Santo, como lamentablemente en algunas ocasiones sucede. O pasa, incluso hay iglesias que se llaman, lamentablemente, solo Jesús. Porque dicen, ok, Jesús es nuestro Salvador, más que eso no necesitamos. O los unitarios que solamente hablan de creer en Dios Padre. Entonces, si no fuesen los tres uno, no estaría este versículo de manera tan elocuente mencionados los tres. Bueno, otro más adelante, Deuteronomio 33:27. El Dios eterno es tu refugio, aquí en la tierra siempre te apoya. Eso quiere, ¿cuál es la palabra fundamental en ese versículo respecto de Dios? Es eterno. Exacto. Su eternidad. O sea, en este versículo el punto central es que Dios es eterno. Ni principio ni fin. Así de fácil. Bueno, en Génesis 17:1 nos dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. ¿El punto central aquí cuál es? Respecto de Dios. La santidad de Dios. Potencia. No, Que es todopoderoso. exacto. La frase, yo soy el Dios Todopoderoso. Bueno, Jeremías 23:24 nos dice, ¿podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabra del Señor. Esto, aquí el punto nos quiere decir que Dios está en todas partes y que el término, ¿y cuál es la palabra más común para referirse a alguien o a Dios respecto del hecho de que está en todo lugar?
y en toda parte, que es Omnisciencia. ¿no? Omnipresente. Omnipresente, exacto. La palabra omnisciencia, recuerden, quiere decir que lo conoce y lo sabe todo. En este caso habla de la omnipresencia, o sea, toda presencia. No hay lugar en el cual Él no esté. A veces también, precisamente por nuestro limitado entendimiento, no sé, tendemos a imaginar a Dios allá solamente en el cielo, pero se nos olvida, o es fácil, perdón, mencionar o recordar el hecho de que Dios está acá tan presente acá junto a nosotros, qué sé yo, allá desde México hasta acá en el Chile, como también está en el cielo, ¿no? O sea, es precisamente ¿por qué? Porque es omnipresente. Bueno, Levítico 19, versículo 1 y 2. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Esto obviamente aquí es un tanto obvio. El tema central aquí es que Dios es santo, amando todo cuanto es bueno y odiando lo que es malo. Recuerden, Dios no puede tener comunión con el pecado. Por eso es que precisamente nosotros tuvimos que ser apartados de la presencia directa de Dios en el momento en que el ser humano cayó en pecado, Adán y Eva en el Edén. Si no, Dios habría entrado en contradicción con su propia naturaleza. Porque la naturaleza de Dios es la santidad. Y al haber pecado, nuestra naturaleza pasa a ser precisamente lo contrario, pecaminosa. Por eso necesitábamos de que Dios mismo, hecho hombre, nos reconciliara. Porque esa era una labor que nosotros no podíamos llevar a cabo. Y bueno, uno un poco más largo, Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, esta sección de la Biblia es única porque, como algunas personas lo han llamado, es el mensaje de Dios sobre su propio nombre. Vemos claramente la ley de Dios y el evangelio de Dios. Recuerden, la ley de Dios es la que nos declara que somos pecadores. Y el evangelio de Cristo es el que nos declara salvos por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. La ley, recuerden, no estaba la ley lo que hacía era dejarle claro al ser humano que él era un ser pecador. Sin la ley, el ser humano, ¿qué motivo tenía para creer que era pecador? Hasta antes de que Dios revelara su ley. ¿Cómo podía el ser humano saber que era pecador? No había forma. No, exacto, no había forma, y por lo tanto, eventualmente una persona que dijera: ok, pero ¿y cómo tú me estás castigando, Dios? Eres un Dios injusto si tú nunca me has revelado tu ley. En ese sentido, aunque también suena conflictivo, la ley también es una muestra del amor de Dios al ser humano. Porque Dios podría haber dicho simplemente: ¿sabe? Esta gente es pecadora, se alejó de mí, no quiere nada conmigo, es desobediente, rebelde. ¿Por qué entonces voy a tener que darles una ley para que la traten de cumplir, si es que acaso la logran cumplir, y dejen su rebeldía, su porfía? ¿Estaba obligado Dios a hacer eso? ¿A darnos su ley? Sí, claro. ¿Obligado? No. No. Él tenía que poner las reglas, ¿o no? Claro, las reglas estaban, pero ya incluso pero piense, en el Edén, cuando se cayó en pecado, Dios dio ¿cuántas reglas? ¿Cuántas órdenes dio de cosas que no se podían hacer? Una. Una sola. ¿Y el ser humano la cumplió o no? No.
No, o sea, apenas tuvo la oportunidad, se le apareció un desconocido que no había hecho nada por ellos. O sea, piensen en la cantidad de pecados que se cometieron ahí. Rebeldía, desobediencia, porfía, incredulidad, ingratitud. Porque piensen, se les apareció la famosa serpiente. Y digamos, ¿qué había hecho la serpiente por Adán y Eva? Nada. Absolutamente nada. Lo único que hizo fue darles problemas. Entonces, yo Dios, incluso piensa usted con su lógica y la mía, probablemente habríamos sido tan generosos como lo hizo Dios, que al menos le mostró el camino a la santidad a la gente por medio de la ley. O sea, Dios no tenía por qué haber hecho eso, pero lo hizo igual. Y precisamente, ¿por qué hizo eso? Porque Dios es un Dios de amor. Si Dios hubiera simplemente, en su pleno derecho, haber querido decir simplemente, ¿sabe qué? Yo no quiero nada con esta gente rebelde, porque lo eran, entonces no les doy su ley, van a caer, que sigan en su pecado. Es más, incluso buena parte de los mandamientos o de toda la ley, ¿a quién beneficia en primer lugar? De a nosotros. A nosotros, Al hombre. al ser humano, a la sana comunión unos con otros. Los 10 mandamientos, la mitad están vinculados a la relación entre los seres humanos. Entonces, hasta en eso se ve, incluso en la ley, que uno suele asociarla con todo como ley, como castigo, como algo duro en contra del ser humano, pero se nos olvida la tremenda muestra de amor que hay en la ley, que es algo que, insisto, lamentablemente el ser humano en su ingratitud rara vez quiere reconocer. Pero en la ley de Dios también hay amor. No es solamente un afán de castigo o de tener un motivo para, como dirían algunos, para complicarnos la vida a punta de mandamientos. Los que complicaron la vida a punta de mandamientos fueron los que malinterpretaron la ley. Y finalmente las leyes, recuerden, de la época que exigían en la época de Jesús que se cumplieran, eran más del triple de las que, si mal no recuerdo, son 365 mandamientos los de la ley. Precisamente me recuerdo porque creo que es uno por día, justo alcanza para esa cantidad. Pero los que complicaron las cosas no fue, digamos, ni Moisés ni Dios al dar los mandamientos, fue el ser humano, que él le fue agregando más mandamientos de los que Dios mismo había pedido. ¿Alguna pregunta, estimados? No, pastor. Bien. Bueno, una nueva pregunta. ¿Qué queremos decir cuando decimos en el credo, creo en Dios? Bueno, Bueno, si me dígame, permite, pastor, por supuesto. el credo es de lo que cuando uno dice de lo que uno cree, ¿no, pastor? De decir yo creo en Dios, o sea, yo creo en lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Del credo, de creer. O sea, básicamente, claro, estamos haciendo una declaración. Estamos diciendo, porque en el fondo ahí tal vez hoy en día, de acuerdo a la gramática actual, uno adjuntaría primero la palabra yo creo en Dios. Ujú. Digamos, usted no recita el credo en nombre mío, o en nombre de, qué sé yo, de su hermano, de las demás personas de su iglesia. Usted cuando está en su iglesia, si es que dice el credo, lo recita, lo está orando en nombre suyo. Está diciendo don Freddy, creo en Dios. Entonces, estamos diciendo, es una declaración, estamos declarando no solo creencia, tener conocimiento, sino un creer en un sentido más allá de lo simplemente intelectual. Porque yo puedo creer en muchas cosas, pero no en en el mismo sentido en el que creemos en Dios. Creo que alguien más pidió la palabra. Sí, pastor, mire, donde dice de credo es igual a yo creo, es una declaración expresada de lo que las personas creen, es un resumen, ¿verdad?, de las verdades bíblicas. El credo, por ejemplo, el credo apostólico es un resumen del mensaje del evangelio que Dios dice sobre quién es el verdadero Dios, un ejemplo.
Bueno, en efecto eso es lo que es precisamente, es un resumen, Ok. obviamente, pero un resumen tan bien hecho, tan bien elaborado, que en solamente una página, una decena de líneas, está Ujú. resumida toda la fe cristiana. O sea, uno tiende a tal vez a minimizar la labor de los cristianos de los primeros siglos, pero vaya que es un buen resumen y perfecto resumen de la fe cristiana en, insisto, en un par de cientos de letras, en algo que podemos recitar en apenas, ¿cuánto? 3 minutos. Creo que José Uriel pidió la palabra. Sí, señor. Cuando dice creo en Dios, es cuando uno tiene la certeza de que existe, mas no lo podemos ver, lo cual nos da un origen de la fe, de lo que llamamos la fe. ¿Sí es así, pastor? Sí, bueno, es que claro, el creer, en el caso de la fe cristiana, implica precisamente el hecho de que hemos aceptado lo que decimos estar creyendo. Me imagino, bueno, yo he tenido el desagrado de conocer a muchas personas que se dicen cristianas, pero que, por ejemplo, no creen en la resurrección de Cristo. Yo, no, de hecho, tuve un debate, incluso tengo escrito todavía el correo electrónico, en donde él lo menos que decía que iglesias como la luterana confesional o cristianos como nosotros, por creer en la resurrección corporal de Cristo, éramos unos ignorantes. Pero me dio el trabajo de averiguar de la iglesia donde iba esta persona, y en esa iglesia se recita el credo apostólico. Y yo pensaba, ¿cómo, no se sentirá mentirosa esa persona cada vez que recita el credo apostólico? Solo por dar un ejemplo. O sea, quizás, o sea, porque me mencionó eso, prácticamente no había ninguna, o el nacimiento virginal de Cristo, por ejemplo, también decía que creer en eso era una ridiculez. Me espero ese comentario de un ateo, de un incrédulo, de un agnóstico, pero alguien que se diga cristiano y que tenga después disculpen la expresión, la desfachatez de sentarse en su iglesia el domingo y decir que Cristo nació de la Virgen María, y después apuntarle y que Cristo resucitó. O sea, entonces, no solo hay que tener cuidado, insisto, cuando hacemos una declaración literalmente pública, como el credo, porque estamos declarando públicamente lo que decimos creer. Y por lo tanto, si fallamos a cualquiera de estas palabras que están en el credo apostólico, eh, eh, literalmente estamos cometiendo un acto de hipocresía, además de mentira. Como por ejemplo esta persona, que insisto, es un alto erudito, un teólogo, pero de alto nivel, no es miembro de nuestra iglesia. De hecho, por supuesto, incluso si lo llegara a ser, yo mismo pediría que se le pusiera bajo disciplina, que no se le considerara un hermano en la fe. No, obviamente no nos podemos hacer llamar hermanos en la fe de alguien que no cree en la resurrección corporal de Cristo. Solo, entre otros puntos, ¿no? Pero piénsenlo, insisto, o sea, las personas cristianas que dicen que aceptan el credo, que supuestamente son la mayoría, pero cada vez que niegan alguna de esas frases, derechamente están mintiéndose, y no solo a Dios, sino mintiéndose a sí mismos. O sea, nació de la Virgen María, pero esta persona no creía en eso. O sea, se estaba repitiendo una frase que él mismo reconoce no creer. O sea, autoengañándose. Por eso tener cuidado con estas palabras o estas frases que por muy sencillas que parezcan, eh, son mucho más fundamentales de lo que uno cree. Ahí esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Es la fe simplemente conocimiento, acumular conocimiento? La respuesta es un obvio no. La fe no es solamente o incluso esencialmente el conocimiento, como dice Santiago 2:19. Cuando dice, tú crees que Dios es uno y haces bien. Pues también los demonios lo creen y tiemblan. O sea, la verdad, a esta persona de las que le comentaba, podría haberle dedicado este versículo, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan. Bueno, tú por lo visto también, insisto. Prácticamente no hay doctrina cristiana que él no haya, en ese correo que me envió, ridiculizado. Incluso me discriminó por eso, ¿no? Una historia un poco larga, pero
para que vean, insisto, él es pastor en su iglesia, alto profesor en su iglesia, alto teólogo, pero lamentablemente toda esa erudición, en vez de darle un uso bendito, solamente lo usa para engañar a la gente, haciéndole, es más, no creo, es más, incluso, supongamos que él no conociera del credo. Yo le preguntaría, ¿qué hace usted el domingo de resurrección? ¿No se siente un hipócrita celebrando el domingo de resurrección en el culto que se haga en la mañana? O sea, seguramente no me cabe la menor duda de que este caballero iba a los cultos de domingo, va al culto de domingo de resurrección. Pero imagínese, dice que no cree en la resurrección corporal de Cristo, pero celebrando la resurrección de Cristo. Entonces, bueno, un ciego guiando a otro ciego, lamentablemente. Y no es que me alegre, insisto, esto me entristece por él en realidad. O sea, a mí que él no crea, personalmente no me causa daño, excepto la discriminación en la cual él incurrió. Pero después de todo, el que tiene que rendir cuentas ante nuestro Padre Celestial es él. Yo no voy a rendir cuentas por él, ni él por mí. Pero como lo dice este versículo que les acabo de mencionar, también los demonios lo creen y tiemblan. Tenga en cuenta que Santiago está usando la palabra creer en un sentido irónico, de hecho, y no en el sentido de plena confianza. O sea, porque la palabra creer, como tantas otras, tiene varios sentidos. En este caso, Santiago, en la carta de Santiago se está hablando en un sentido irónico, casi como de sorna, de burla. Y no en un sentido de que los demonios crean y tengan confianza. Obviamente no confían en los demonios, no confían ni tiemblan ante la presencia de Dios. Obviamente les hace algo digno tal vez para ellos de burla. Entonces la fe es esencialmente no un conocimiento, sino confianza. Confianza, insisto, ¿no? Estamos hablando de la fe cristiana. No estamos hablando esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre la filosofía y la teología, en el caso nuestro, la teología cristiana. En la filosofía usted puede ser un devoto, seguidor, erudito de determinado filósofo, pero usted no está obligado a estar de acuerdo con él. Por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo a un filósofo llamado Martin Heidegger. Me gusta mucho su lectura. Es muy complejo de entenderlo, hay que repasarlo bastante, pero yo no voy a ser un mal estudiante de Heidegger por el hecho de estar en desacuerdo con él. Al contrario, la filosofía me permite eso. Es bueno para la filosofía. Pero, ¿es bueno para la teología y la iglesia cristiana estar en desacuerdo con la enseñanza cristiana? No, pues de ninguna manera. Eso es destruir la iglesia cristiana desde adentro mismo. Entonces, sin embargo, el conocimiento puede y debe ser agregado a la fe. Entonces, recuerden, el conocimiento para el cristiano es esencialmente confianza. ¿Que debe tener conocimiento también? Por supuesto. Pero debe estar agregado, adjuntado a la fe. Entonces, la fe no es meramente o incluso esencialmente el conocimiento. El versículo. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Disculpe, había levantado la mano, disculpe. Son 3 preguntas para el fundamento, más que todo, y tal vez me las pueda nombrar. ¿El credo del apostólico es el mismo del católico? Sí. Ok. El credo en sí, yo no me acuerdo porque eso fue hace muchísimos años que lo leí por última vez, es basado en la Biblia directamente. Sí, por supuesto. Ok. Y estaba viendo el video y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo puede guiar sin credo? Bueno, el Espíritu Santo nos guía por medio de la Biblia, o sea, simplemente el credo, Correcto. como lo decíamos, es una manera más práctica de sintetizar la fe cristiana. No es que sea obligación que un cristiano se lo sepa de memoria a la perfección,
o que incluso quizás cuántos cristianos no han conocido el credo apostólico. El punto es que simplemente en este caso lo utilizamos como un buen ejemplo de un resumen bien hecho y correctamente redactado de lo central de la fe cristiana. No es que el credo deba ser un objeto de adoración, pero les comento, mi familia pertenecen a otra iglesia evangélica, no son luteranos. Y cuando estuvieron de visita por primera vez en la iglesia en donde yo en esa época ayudaba a pastorear, precisamente me miraron con una cara de espanto cuando vieron y que yo decía, por favor, de pie para declarar nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. ¿Y por qué? Porque normalmente, y tal vez en tu pregunta se puede entender un poco eso, tal vez, la gente asocia mucho la palabra credo con el hecho de que lo recitan en las parroquias católicas. Y claro, es cierto, es parte de ahí. Pero en primer lugar, el credo apostólico es muy anterior a la existencia de la Iglesia Católica. O sea, el credo apostólico es del siglo II, cuando mucho, y no hay ninguna idea de la Iglesia Católica como tal hasta el año 300 aproximadamente, a menos que creamos en las fábulas estas de que Pedro fue el primer papa y todas esas cosas que evidentemente no tienen sustento histórico alguno. Y por lo demás, los católicos también tienen una Biblia. ¿Quiere decir eso entonces que nosotros vamos a tener que dejar de usar la Biblia por el hecho de que los católicos la tienen? No. No, de ninguna manera, o sea, en ese sentido. Me tiene sin cuidado. Muchas veces en temas como este me encuentro con preguntas como que me dicen, y bueno, pero es que los católicos tal y cual, los católicos hicieron tal y cual, y piensan tal y cual, ¿y a mí qué? Excelente por ellos si es que creen igual que creo yo. Bien por ellos, me alegro. Pero no podemos hacer una iglesia, ni mucho menos nuestras enseñanzas, en base a lo que no creen otras iglesias. La identidad de nuestra iglesia, en este caso la iglesia cristiana, tiene que estar dada por lo que nosotros creemos, independiente de si hay otros que lo creen o no. Así es. ¿Entienden? Correcto. O sea, y eso en cualquier aspecto de la vida, o sea, por ahí muchos, piensan en el daño que sería incluso, o sea, hay muchos países que a veces, ¿por qué? O países, o en el caso para no salirnos de la iglesia cristiana, muchas iglesias, claro, como que pareciera que su identidad como iglesia, más que centrarla en lo que ellos son, la centran en lo que no son. O sea, en resumen, yo iglesia tanto, no soy católico. Que es algo muy lamentablemente común. No estoy diciendo que tengamos que parecernos a ellos, no, de ninguna manera. Pero si ellos tienen una determinada cosa que pueda ser buena y que ha sido parte de la iglesia cristiana siempre, no digo que haya que andar buscando similitudes con ellos, por cierto, no tenemos por qué, digamos, considerarlo malo. Como les decía, la reacción que tuvo mi familia cuando vio que en ese culto estábamos orando, recitando el credo apostólico. Me decía, pero si eso es de los católicos, me decía. Caramba, cuidado, porque que yo sepa, los católicos no enseñaron, no inventaron, por así decirlo, que creemos en Dios Padre Todopoderoso. No crearon el hecho de que es creador del cielo y de la tierra, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que nació de la Virgen María, etcétera, etcétera. O sea, no hay nada en el credo apostólico, ni en ninguno de los otros dos credos, que sea contrario ni remotamente a lo que nosotros creemos. Y algunas iglesias valoren más el recordarlo en cada culto, ok, excelente. Otras no tanto, lo lamento, pero no, digamos, no es un tema de que o sea, aquí en este curso lo que nos interesa es repasar y aprender lo que dice el credo apostólico porque lo consideramos una correcta y buena y buen resumen de lo que enseña la iglesia cristiana en general, más allá de qué iglesia lo hace o no. Insisto, es como a veces algunos países que se llenan de odio y que lo único que los motiva como existencia en su país es el odio al otro país, al país que no es el mío. Piensa en la cantidad de guerras que se han llevado a cabo solamente por
Hay Correcto, países que correcto. si lo piensan y hagan un poco de memoria, apliquen recuerdos, conocimiento. Quizás cuántos países, incluso países de los cuales a veces algunos de nosotros que estamos acá, puede que pertenezcamos, basan su identidad nacional no en lo que son, sino en el país al que no son. He Correcto. tenido la oportunidad de visitar, gracias a Dios, otros países y en un país, no voy a mencionar cuál, pero prácticamente lo que más escuchaba de ese país era que no eran como el país vecino. Literalmente. O sea, en el fondo, si nosotros cometiéramos ese error, abrimos la puerta en nuestro corazón ¿a qué pecado? ¿Al pecado del? Orgullo. En parte sí, pero hay otro más también, el odio. El orgullo obviamente está presente, pero el primer paso para el odio es el orgullo. O la envidia, incluso. O sea, porque suele ser que cuando dos comunidades de personas se llevan mal una con la otra, lo que hay entre ambos suele ser envidia. Entonces, insisto, es una cadena ascendente que descendente, que nosotros por supuesto debemos evitar. Bueno, ahí la pregunta, ¿qué es la fe Muchas salvadora? gracias. De nada. La fe salvadora, la simple confianza en las promesas de salvación de Dios que se encuentran en Jesucristo. Y por lo tanto, si se encuentran en Jesucristo, están en la Biblia, solo en la Biblia, recordemos. Todos los demás documentos eclesiásticos, ya sea los que adhiere la Iglesia Luterana Confesional o cualquier iglesia cristiana, deben desprenderse de la Biblia. Si no, no tiene sentido alguno. Pero, por supuesto, si bien los luteranos en este caso resumimos nuestras enseñanzas en el llamado Libro de Concordia, de ninguna manera un luterano confesional, por mucho que valoremos el Libro de Concordia, vamos a poner el Libro de Concordia al mismo nivel que la Biblia. Eso dejémoselo a la Iglesia Católica y al derecho, a su libro del Magisterio Canónico y el Magisterio de la Iglesia, o a los mormones y su libro de Mormón. Pero nosotros lo que nos tiene que importar es la Biblia, punto. Como dice Hebreos 11.1, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Eso es la fe salvadora. Bueno, ¿cómo obtenemos la fe? Perdón. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Ahí ese versículo nos sirve mucho para todos aquellos que dicen, no, yo creo en Cristo, no en la Biblia. La Biblia no la necesito. Algo que lamentablemente está cada vez más de moda dentro de algunos mal llamados cristianos. Porque la palabra de Dios tiene un solo sinónimo. ¿Y cuál es ese sinónimo? La Biblia. Biblia, única y exclusivamente. Piénselo así, palabra de Dios igual Biblia. Biblia, ¿cuál es el sinónimo que tenemos a eso? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, no hay más. Entonces, por eso les digo, cuando nos vengan con esas frases, como les digo, tan bien armadas, tan retóricamente, tal vez incluso simpáticas, olvidémoslas. Insisto, por ahí tal vez cristianos como nosotros vamos a ser acusados de, como se me dijo en una ocasión, de bibliólatras, que tenemos casi una idolatría con la Biblia. La verdad, a mí esa palabra, no sé ustedes, pero a mí no me ofende. O sea, ¿cómo no voy a venerar el libro en donde Cristo se me ha revelado a mí, donde nos ha mostrado a Cristo? Insisto de nuevo, el Cristo que conocemos es el Cristo de la Biblia, ninguno otro. Entonces, ¿por qué vamos a sentir vergüenza o tener que disculparnos, o creer que tenemos que disculparnos por el hecho de tener la devoción que tenemos por nuestro texto sagrado? De ninguna manera hay que caer en ese error. Bueno, 1 Corintios 12:3 nos dice, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nuevamente, o sea, en este caso vemos a que precisamente
es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, o sea, está en plena comunión con el Señor, a su vez con Jesús, y que actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, recuerden, porque si, ¿por qué vamos y enfatizar el hecho que podemos llamar Señor por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque por medio de nosotros mismos no lo vamos a hacer. Por eso hablamos siempre de la fe como un don de Dios. No es algo que nosotros podamos conseguir, lograr, alcanzar. No, es un don que Dios puso en nosotros. Bueno, la doctrina de la vocación es la enseñanza de Dios, que Dios usa nuestros roles, trabajos y deberes diarios para servir y cuidar a los demás. Una madre ayuda a su hija, un empleado trabaja fielmente para su jefe, un senador legisla leyes benéficas. En cierto sentido, Dios usa a las personas como sus máscaras para amar a los demás. ¿Cómo puede esta verdad consolarle? Hay primero una breve reflexión antes de analizar esa pregunta. Esa es una gran diferencia que nos trajo la Reforma, encabezada originalmente por Lutero. ¿Por qué? Porque la Reforma en general, en todas sus expresiones, con todas las diferencias que tenían los diversos reformadores, todos coincidían en algunos puntos. Y uno de esos puntos era de que el trabajo, el rol que uno ocupa cotidianamente en la vida diaria, es en sí mismo algo que glorifica a Dios. El panadero glorifica a Dios haciendo buen pan. El obrero de la tierra glorifica a Dios trabajando de la mejor manera posible la tierra. O ahora que está lamentablemente tan venida menos la profesión de la política, por el tema de la corrupción, el robo, todo lo que ya conocemos. El que, como dice ahí, el senador que tiene el derecho, o no el derecho, sino el deber de legislar bien para el bienestar de su país. No como antes, que lamentablemente ahí sí hay que mencionar en este caso a la Iglesia romana, que para ellos la única manera de glorificar a Dios de manera correcta es por medio de la vida sacerdotal, o todo lo que tenga que ver única y exclusivamente con la Iglesia. No, para la Reforma, usted glorifica a Dios en su vida completa. Cualquier trabajo en la medida que es llevado a cabo con honestidad, con esmero, con amor al prójimo y basándome en mi amor a Dios, es un trabajo que glorifica a Dios. O sea, por eso se dice que la Reforma es una reforma que es, como se dice, integral, que toma a todo el ser humano en todas sus expresiones, no solamente lo que haga dentro de la iglesia o dentro del templo. Que es algo que, insisto, por eso los frutos de la Reforma se dieron a la luz tan rápidamente, porque la gente vio que el trabajo debía ser, por lo tanto, si era algo que podía glorificar a Dios, pues bueno, glorifico a Dios en mi trabajo. Y en cualquiera de las labores en las cuales esté encomendado, no solamente en la vía eclesiástica. O sea, podemos decirlo así. Ok, ¿usted quiere glorificar a Dios siendo pastor, líder de su iglesia? Pues bueno, glorifica a Dios siendo pastor y líder de su iglesia. Pero ¿quiere ser el político? Pues bueno, glorifica a Dios siendo el mejor político, el más dedicado a su país, el más lejano a la corrupción, el que haga las mejores leyes, las más morales, las más éticas. Quiere glorificar a Dios sirviendo a su prójimo, pues bueno, sea, insisto, dedíquese al trabajo cotidiano, sea el mejor profesor, etc. No hay profesiones más dignas ante Dios que otras, mientras que estas profesiones o estas labores, trabajos, etc., sean hechos, insisto, en amor. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo esa verdad puede consolarnos? Porque, bueno, ahí lo decía, lo acaba de decir, todos los trabajos son importantes, y ahí agregaría la frase, no son importantes, sino dignos ante Dios. Y más aún, la frase que les repetí varias veces,
dan gloria a Dios. O sea, Dios, nosotros, insisto, creer lo contrario sería creer que solamente los pastores o los líderes de la iglesia pueden glorificar a Dios. ¿Es eso verdad? No, no. De ninguna manera. Como nos dice Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Piénselo así, esas buenas obras incluyen, por supuesto, nuestro trabajo. Nuestro trabajo es una obra. ¿Y cómo entonces no va a glorificar a Dios una obra que nosotros mismos hemos llevado a cabo? En amor a Dios. Porque obviamente si usted es creyente, cualquier cosa que haga, su primer deseo va a ser la gloria de Dios. Que obviamente eso a su vez va a beneficiarle a usted mismo, a su familia, etcétera. Ya eso es, por supuesto, verdad, pero Dios preparó todas nuestras obras y por lo tanto, eso, como lo dice ahí, nuestro trabajo lo convierte, o sea, hace que nuestro trabajo sea importante ante Dios. Entonces, si usted, el día en que usted crea que su trabajo, su labor sea poco significativa, poco importante, pues bueno, piénselo 2 veces. Por muy humilde que ese trabajo ante los ojos humanos pueda verse, por muy poca remuneración que se pueda recibir. Yo en mi vida secular, por ejemplo, digamos, comillas, secular, soy profesor. No solo acá, digamos, profesor tanto en primaria, secundaria y en ocasiones educación universitaria. Y hay una frase que lamentablemente le escucho muchas veces a mis colegas. Y es que ellos suelen decir, es que nuestro trabajo no es digno por los sueldos que nos pagan, por el salario que nos dan. Pues dígame, cristiano o no, ¿la dignidad de su trabajo depende del sueldo que alguien le pague? No. De ninguna manera, exacto. Yo, obviamente, trato de no polemizar ese tema con los colegas ahí cuando estoy con ellos, pero obviamente, claro, creo que me merezco en la secundaria en donde trabajo un sueldo mejor al que tengo, claro que creo que me lo merezco, dejando de lado la falsa humildad. Creo que estoy preparado, que me merezco mejores condiciones de trabajo, un mejor sueldo, etcétera. Ok. Pero eso no quiere, la dignidad de mi trabajo, ¿quién se la da? Nosotros mismos. Exacto, usted le da la dignidad a su trabajo. No sé cuál, en mi caso, esmerándome en preparar la mejor clase posible, en haberme preparado académicamente para poder entregar los conocimientos de la mejor manera posible, etcétera. Porque si no, eso significaría que el jefe del departamento de remuneraciones del ayuntamiento de mi ciudad, él es el que le da el valor o la dignidad a mi trabajo. O sea, quiere decir entonces que mi trabajo depende de un desconocido. José Uriel, dime. Ahí aplicaría una palabra del Señor que dice que el dueño de una propiedad salió a buscar unos trabajadores por la mañana y los contrató a trabajar todo el día por un denario. Al mediodía volvió a salir y encontró otros y los contrató por un denario. Y por la tarde encontró otros que no habían hecho nada en el día y los contrató también por un denario. Entonces los que habían trabajado primero, cuando le pagaron, pensaron que le iban a dar más y el Señor le pagó un denario. Entonces le dijeron que por qué a los otros les había pagado igual y a ellos que habían trabajado todo el día les pagaba lo mismo. Y el Señor les dice, no hicimos un acuerdo cuando los contrató. Entonces ahí está una explicación al trabajo que uno cuando adquiere un trabajo, uno ya sabe cuánto es el sueldo que le van a pagar, ¿cierto? Sí, o sea, yo no estoy diciendo, por cierto, que tal vez no esté de acuerdo con mis colegas de que nuestros sueldos deberían ser mejores. Sí, creo que sí. Pero el punto es no centrar la importancia del valor de nuestro trabajo y dejarla en lo que se nos remunere por ello. O sea, porque ¿qué va a pasar? Que supongamos, qué sé yo, ahora con este tema que nos tiene a todos
vueltos locos con el tema del coronavirus, qué sé yo, se enferma el encargado del departamento de remuneraciones y durante un mes no se nos paga nuestra remuneración. ¿Quiere decir que durante ese mes nuestro trabajo fue indigno? No, No, no o sea, necesariamente. insisto, y eso en cualquier aspecto de la vida cotidiana. O sea, eh, es cierto, obviamente, el obrero es digno de su salario. Y de hecho, en alguna ocasión un colega me enrostró ese versículo. Sí, claro, por supuesto, si yo no estoy diciendo que nos tengan las mejores condiciones, de hecho, estoy totalmente de acuerdo en mi caso de que deberían ser mejores, pero eso no quiere decir que yo le vaya a endosar a otra persona, a un desconocido, la dignidad de mi trabajo. Porque la dignidad de mi trabajo, la dignidad de su trabajo, se la da usted, se la doy yo. Cada quien que lo hace. ¿Por qué? Porque no, más aún si nosotros somos cristianos, vamos a tener claro que nuestro trabajo, independiente de la retribución que tenga, es un trabajo digno, hecho para la gloria de Dios. Entonces, eso obviamente nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo cambia esa verdad su perspectiva sobre las personas? Cuando trabajamos para alguien, sirviéndolo o ayudándole, podemos recordar que Dios lo ha colocado eh, en nuestras vidas y que, en un sentido muy real, estamos sirviendo a Dios a través de esas personas. Podemos recordar que Dios nos está usando a nosotros. Nuevamente una palabra que he dicho ya varias veces, la palabra dignidad. Tenemos dignidad precisamente gracias a eso, a saber que Dios nos está utilizando. Somos parte del plan de Dios. Y por lo tanto, ¿qué mejor manera o muestra de dignidad que esa? No se me ocurre. Como dice Colosenses 3, 23 al 24, dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Y de hecho dice, y todo lo que hagan, no está diciendo solamente lo que hagan para la iglesia, para sus hermanos cristianos, no. Está hablando de todo lo que hagan, cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le ayuda esta verdad a ver los detalles de cómo Dios gobierna el mundo? Consideremos a cuántas personas usó Dios para traer la comida que usted comerá mañana, o la que comió tal vez, o bueno, en mi caso voy a comer finalizando la clase. Sí, probablemente estamos hablando de cientos de personas. O sea, o incluso no solo en la comida, piensen en la cantidad de personas que intervinieron para que usted pudiera estar aquí escuchando la clase, participando junto con nosotros. Ya sea no solamente de los vinculados a Academia Cristo, que somos tal vez la cara visible, pero bueno, también usted tuvo que tener un computador, un teléfono, las personas que armaron todo eso, las mentes que diseñaron toda esa tecnología, que tuvieron la inteligencia para poder hacer todo eso, y un largo etcétera. Entonces, en el caso de las cosas de la comida, cientos, incluso tal vez miles de personas participaron en el cultivo, transporte y producción de alimentos. Dios coordinó todo el proceso para alimentarle. Podemos maravillarnos, por lo tanto, de la providencia de Dios. Recordemos, palabra en este caso fundamental, la providencia de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario, estimados? No es digno. ¿Nadie? Pues bueno. Oliver, dime. Sí, también comentar que pues también esta enseñanza nos libera de estarnos inventando buenas obras, ¿verdad? O sea, como en los tiempos medievales, ¿no? Que tenían sus obras religiosas para agradar a Dios, ¿no? Producción, 7 veces.
Es que es el punto, es que claro, la diferencia entre esas personas y nosotros es que para nosotros toda obra debe ser buena, pero no por el objetivo de obtener la salvación, sino ¿por qué? Porque ya la tenemos, esa salvación. Si Dios ya nos ha... O sea, en ese sentido, recordemos, las buenas obras del creyente son en gratitud a lo que Dios ya nos ha dado, no para que Dios nos dé algo. ¿Ok? Entonces, pero claro, pero aún así, recordemos, todo lo que hemos mencionado nos lleva al hecho de dejar de lado cualquier tipo de arrogancia o de autosuficiencia, en donde el ser humano crea que es capaz por su propio mérito de tener algo, valga la redundancia, meritorio, ya sea ante los ojos de Dios o ante los ojos de los hombres. Porque incluso lo bueno que hagamos ante los ojos de los demás, de nuestro prójimo, como cristianos, ¿a quién se lo tenemos que agradecer? A Dios. A A Dios, Dios. por supuesto. No sé si alguno de ustedes, qué sé yo, puede que haya entre ustedes ingenieros, arquitectos, profesores. Pues bueno, los que las personas que le dieron o quien le dio a usted la capacidad, la inteligencia para tener cualquiera de esas labores, fue nuestro Padre Celestial, no nosotros. 30 o 40. Ok. Bueno, ok. Bueno, estamos ya llegando a la finalización de esta clase. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta previo a despedirnos? Todo muy bien, gracias. Ok. Todo bien, gracias, pastor. Bueno, recuerden, si bien después les doy unos minutos más, les enviaré el documento con el credo apostólico y los otros credos para que los puedan conocer y si lo desean, insisto, cualquier material teológico bíblico para que puedan complementar el estudio. Así que Claro, en lo que respecta a esta clase, posteriormente nos despediremos en oración, ya estamos finalizando.